Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos cada entresijo, cada rumor y cada explosión del mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos una bomba de aquellas, una noticia que está haciendo temblar los cimientos del mundo del fandom. Y es que la cosa se ha puesto fea, muy fea, entre algunas de las estrellas más queridas de Turquía. Estamos hablando ni más ni menos que de un supuesto conflicto, una explosión, como dice el título, entre Özge Gürel, la dulce y talentosa actriz que todos amamos por su papel en Dolunay y la adorada pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo les suena? Fuerte, ¿verdad? Sí, sé que están tan sorprendidos como yo cuando me llegó la información. Por eso hoy vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, vamos a desentrañar los rumores, a investigar las fuentes y a tratar de averiguar qué hay de verdad en todo este revuelo mediático. ¿Está el amor de Can y Demet en peligro? ¿Qué papel juega Özge Gürel en todo esto? Agárrense fuerte porque el viaje va a ser movidito. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, déjenme recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismes y los dramas turcos tanto como yo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos adictos a las novelas turcas y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario me animan a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, a apoyar el canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La bomba que está explotando en las redes sociales y en la prensa rosa turca tiene que ver con un presunto enfrentamiento entre Özge Gürel y la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó con una serie de rumores que apuntaban a una supuesta tensión entre Özge y Demet. Al parecer, la raíz del problema sería la gran amistad que une a Özge con Can. Como sabemos, Can y Özge trabajaron juntos en la exitosa serie Dolunay donde demostraron una química innegable en pantalla. Esta química, al parecer, trascendió la pantalla y se convirtió en una amistad sólida. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, según los rumores, la relación entre Can y Özge no habría sido del agrado de Demet. Al parecer, la actriz de Erkencicus se sentiría celosa de la amistad entre Can y Özge, lo que habría generado cierta incomodidad y tensión en la pareja. Además, algunos medios turcos han publicado informaciones que sugieren que Demet habría pedido a Can que se alejara de Özge, o al menos que redujera el contacto con ella. Imagínense la situación. Ahora bien, es importante tener en cuenta que por el momento, toda esta información se basa en rumores y especulaciones. Ni Özge ni Can, ni Demet han confirmado ni desmentido nada al respecto. Sin embargo, el silencio de los tres actores ha alimentado aún más los rumores y ha hecho que la polémica crezca como la espuma. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe una rivalidad entre Özge y Demet? ¿Está la amistad de Can y Özge poniendo en peligro la relación de Can y Demet? Intentemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es comprensible que Demet pueda sentir cierta inseguridad ante la amistad entre Can y Özge. Como hemos dicho antes, Can y Özge demostraron una química increíble en Dolunay y es natural que Demet se pregunte si esa química podría significar algo más. Además, es importante recordar que las relaciones sentimentales siempre son complicadas, y los celos pueden ser un sentimiento muy poderoso y destructivo. Por otro lado, también es importante considerar la perspectiva de Özge. Ella y Can son amigos desde hace mucho tiempo, y es probable que no quiera renunciar a esa amistad solo porque a la pareja de Can no le guste. Además, Özge es una mujer independiente y exitosa, y no tiene por qué sentirse intimidada por la relación de Can y Demet. Y por último tenemos a Can, que se encuentra en medio de este fuego cruzado. El actor debe estar sintiendo una gran presión por parte de ambas mujeres. Por un lado, quiere complacer a su pareja, Demet, y hacerla sentir segura y amada. Por otro lado, no quiere perder la amistad de Özge, una persona a la que aprecia mucho. Un verdadero dilema. La verdad es que no podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre Özge, Can y Demet. Solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, podemos analizar las evidencias que tenemos disponibles y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Una de las evidencias que tenemos es el silencio de los tres actores.
Como ya hemos dicho, ninguno de ellos ha querido pronunciarse sobre los rumores. Este silencio podría interpretarse de varias maneras. Podría significar que los rumores son falsos y que no quieren darles importancia. O podría significar que los rumores son ciertos y que no quieren hacer pública la situación. Otra evidencia que tenemos son las redes sociales. Si analizamos las cuentas de Instagram de Ozge, Khan y Demet, podemos observar que no suelen interactuar mucho entre ellos. Esto podría ser simplemente una coincidencia, o podría ser una señal de que existe cierta tensión entre ellos. Además, algunos medios turcos han publicado fotografías y vídeos de Khan y Demet en los que se les ve distanciados y poco cariñosos. Estas imágenes han alimentado aún más los rumores de crisis en la pareja. Pero, ojo, no podemos basarnos únicamente en los rumores y las especulaciones. Es importante recordar que la prensa rosa turca es muy dada a exagerar las cosas y a inventar historias. Además, las redes sociales pueden ser engañosas, y una simple falta de interacción no significa necesariamente que haya problemas entre las personas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que los rumores sean ciertos y que exista cierta tensión entre Ozge, Khan y Demet. Pero también es posible que todo sea una invención de la prensa rosa. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en el mundo del fandom turco. Los fans de Ozge, Khan y Demet están divididos. Algunos apoyan a Ozge y critican a Demet por ser celosa e insegura. Otros apoyan a Demet y acusan a Ozge de querer interferir en su relación con Khan. Y otros simplemente esperan que todo se solucione pronto y que los tres actores puedan seguir siendo amigos. Y aquí es donde entra en juego un factor muy importante, la madurez y la inteligencia emocional de los tres actores. Si realmente existe un problema entre ellos, la clave para solucionarlo estará en la comunicación y el respeto mutuo. Deben ser capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, y deben estar dispuestos a ceder y a llegar a acuerdos. Espero sinceramente que Ozge, Khan y Demet puedan resolver sus diferencias y que todo vuelva a la normalidad. Son tres actores muy talentosos y queridos, y sería una pena que una simple disputa pusiera en peligro sus carreras y sus relaciones personales. Pero volviendo al tema principal del vídeo, ¿está el amor de Khan y Demet en peligro? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como hemos dicho antes, no tenemos suficiente información para sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, sí podemos decir que los rumores sobre la tensión entre Ozge y Demet han generado cierta incertidumbre en torno a la relación de Khan y Demet. Muchos fans se preguntan si la pareja podrá superar este obstáculo y si su amor será lo suficientemente fuerte para resistir la presión mediática y los rumores. Personalmente creo que Khan y Demet tienen una relación sólida y que son capaces de superar cualquier obstáculo. Han demostrado ser una pareja muy unida y enamorada, y estoy segura de que sabrán manejar esta situación con madurez e inteligencia. Pero como siempre, el tiempo dirá la verdad. Estaremos atentos a las próximas noticias y a las reacciones de Ozge, Khan y Demet para ver cómo evoluciona esta historia. Y hablando de evolución, es importante recordar que las relaciones personales son como las series de televisión, tienen sus altibajos, sus momentos de drama y sus momentos de comedia. Lo importante es que los personajes principales, en este caso Ozge, Khan y Demet, sean capaces de aprender de sus errores y de crecer como personas. En resumen, la bomba que ha explotado en el mundo del fandom turco tiene que ver con un presunto enfrentamiento entre Ozge Gürel y la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores apuntan a que Demet se sentiría celosa de la amistad entre Khan y Ozge, lo que habría generado cierta tensión en la pareja. Sin embargo, es importante tener en cuenta que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. Ni Ozge ni Khan, ni Demet han confirmado ni desmentido nada al respecto. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que los rumores sean ciertos y que exista cierta tensión entre Ozge, Khan y Demet. Pero también es posible que todo sea una invención de la prensa rosa. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en el mundo del fandom turco. Los fans de Ozge, Khan y Demet están divididos, y muchos se preguntan si el amor de Khan y Demet está en peligro. Espero sinceramente que Ozge, Khan y Demet puedan resolver sus diferencias y que todo vuelva a la normalidad. Son tres actores muy talentosos y queridos, y sería una pena que una simple disputa pusiera en peligro sus carreras y sus relaciones personales.
Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la polémica entre Özge Gürel y la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí un día más, por su apoyo incondicional y por su pasión por el mundo del drama turco. Sin ustedes, este canal no sería posible. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta polémica? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que el amor de Can y Demet está en peligro? Díganme todo lo que piensan. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos adictos a las novelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los análisis más exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en el culebrón, más allá de los rumores iniciales asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos favoritos. Porque la cosa no termina aquí. La explosión inicial de esta bomba sobre la supuesta tensión entre Özge Gürel y la pareja Can Demet ha destapado una serie de interrogantes y ramificaciones que merecen ser analizadas con lupa. Aquí nadie se queda con la primera capa de la cebolla. Para empezar, vamos a hablar de Asterisco Dolunay Asterisco, la serie que catapultó a Can y Özge a la fama conjunta. Esa química en pantalla era innegable. Y seamos honestos, en el mundo de las telenovelas turcas, esa química a menudo se traduce en intensos rumores de romance fuera de la pantalla. Recordemos que tanto Can como Özge han tenido sus respectivas parejas en el pasado y Özge, afortunadamente, sigue felizmente casada con Serkan Ayolu, pero la llama de la especulación, alimentada por fans ávidos de ver la ficción convertida en realidad, nunca se extinguió por completo. Podría ser que Demet, aunque consciente de la amistad de Can y Özge desde el principio, haya llegado a un punto de inflexión. Quizás la intensidad de la relación Can-Demet, expuesta constantemente en redes sociales y en la prensa, haya exacerbado sus inseguridades. Recordemos que las relaciones bajo el escrutinio público son un campo minado. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado y diseccionado hasta el hartazgo. Además, existe un componente generacional y de trayectoria profesional que podría estar jugando un papel sutil en este drama. Özge Gürel lleva más tiempo en la industria que Demet Özdemir. Comenzó su carrera antes y ha demostrado una versatilidad actoral que la ha llevado a interpretar roles muy diferentes. Demet, por su parte, ha alcanzado la fama más recientemente con comedias románticas, consolidándose como un ícono de estilo y una figura muy popular en redes sociales. Podría existir una sombra de competencia, quizás inconsciente, entre ambas actrices. Y hablemos de las fuentes cercanas, que tanto aman los medios de comunicación. Esas fuentes que siempre tienen información privilegiada pero nunca revelan su identidad. Según estas misteriosas personas, la incomodidad de Demet se habría intensificado tras un encuentro casual entre Can y Özge en un evento social. Al parecer, los dos actores se mostraron excesivamente cariñosos y bromistas, lo que no habría pasado desapercibido para Demet. Claro, la interpretación de ese excesivamente cariñoso puede ser muy subjetiva. Otra teoría que circula por los mentideros turcos es que los celos de Demet no se limitan a la amistad de Can y Özge, sino que también se extienden a la base de fans que siguen apoyando la pareja Can-Özge de Asterisco Dolunay Asterisco. A pesar de que ha pasado tiempo desde la emisión de la serie, muchos fans siguen fantaseando con una posible relación romántica entre los dos actores. Esta persistencia de los fans, unida a la gran popularidad de Özge, podría estar generando una sensación de amenaza en Demet. Pero no todo es drama y celos. Algunos analistas apuntan a que este revuelo mediático podría ser una estrategia de relaciones públicas. En el mundo del espectáculo, cualquier publicidad es buena publicidad. Podría ser que los representantes de alguno de los tres actores estén aprovechando esta polémica para generar interés y mantenerlos en el candelero. Es una teoría cínica, pero no podemos descartarla por completo. Además, debemos considerar el contexto cultural turco. En Turquía, la amistad entre hombres y mujeres a menudo está sujeta a un escrutinio social más intenso que en otras culturas.
Existe una mayor propensión a interpretar cualquier interacción como algo más que una simple amistad. Esta mentalidad podría estar influyendo en la forma en que se percibe la relación entre Khan y Ozge y en la forma en que Demet está gestionando la situación. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. En la era de Instagram, Twitter y TikTok, cada publicación, cada me gusta, cada comentario puede ser interpretado y manipulado para crear narrativas. Los fans analizan cada detalle y construyen sus propias teorías sobre lo que está sucediendo realmente entre los tres actores. Esta presión constante de las redes sociales puede ser abrumadora y puede exacerbar las tensiones existentes. Análisis profundo de los protagonistas. ¿Quiénes son realmente Ozge, Khan y Demet? Para entender mejor la dinámica de esta potencial controversia, es fundamental conocer a fondo a los protagonistas. Ozge Gurel más allá de su innegable belleza y talento actoral, Ozge se caracteriza por su profesionalismo, su cercanía y su compromiso con sus proyectos. Se la considera una persona muy reservada y discreta en su vida personal. Su matrimonio con Serkan Ayolu es una prueba de su estabilidad emocional y de su capacidad para mantener una relación sólida y duradera lejos del foco mediático. Ozge es una actriz respetada en la industria y se ha ganado el cariño del público por su autenticidad y su dedicación. Can Yaman es, sin duda, una de las estrellas turcas más internacionales del momento. Su carisma, su atractivo físico y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un ídolo de masas. Sin embargo, también es conocido por su temperamento impulsivo y su franqueza a veces desmedida. Khan ha tenido varias relaciones sentimentales de alto perfil, algunas de las cuales han terminado de forma abrupta y polémica. Su personalidad extrovertida y su estilo de vida agitado contrastan con la discreción de Ozge, lo que podría ser un factor a tener en cuenta en esta ecuación. Demet Özdemir es una de las actrices más populares de Turquía en la actualidad. Su belleza, su talento y su simpatía la han convertido en una figura muy querida por el público, especialmente entre los jóvenes. Demet es una usuaria activa de redes sociales y comparte constantemente detalles de su vida personal y profesional con sus seguidores. Su relación con Can Yaman ha sido seguida de cerca por los medios de comunicación y por los fans, y se ha convertido en una de las parejas más mediáticas del país. Demet es una mujer ambiciosa y trabajadora, pero también es vulnerable y sensible, lo que podría explicar su posible inseguridad ante la amistad de Khan y Ozge. Posibles escenarios y consecuencias ¿Qué pasaría si los rumores resultan ser ciertos y la tensión entre Ozge y Demet es real? Las consecuencias podrían ser variadas. Ruptura de la relación Khan-Demet Este sería el escenario más dramático y, sin duda, el que más impacto tendría en los fans. Una ruptura pondría fin a una de las relaciones más mediáticas de Turquía y generaría un aluvión de especulaciones y análisis. Distanciamiento entre Khan y Ozge Para evitar conflictos con Demet, Khan podría verse obligado a reducir el contacto con Ozge, lo que afectaría su amistad y generaría resentimiento. Crisis de imagen para los tres actores La polémica podría dañar la imagen pública de Ozge, Khan y Demet, especialmente si la situación se gestiona de forma inadecuada. Mejora en la comunicación y fortalecimiento de la relación Khan-Demet Si los tres actores son capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, la crisis podría servir para fortalecer la relación entre Khan y Demet y para aclarar los límites de la amistad entre Khan y Ozge. La importancia de la comunicación y la madurez En definitiva, la clave para resolver esta situación estará en la comunicación, el respeto y la madurez de los tres actores. Deben ser capaces de dejar de lado el ego y los prejuicios y centrarse en lo que realmente importa, mantener relaciones saludables y respetuosas. Si Ozge, Khan y Demet son capaces de superar esta prueba, demostrarán que son personas maduras y profesionales, capaces de gestionar sus emociones y de priorizar sus relaciones personales por encima de los rumores y las especulaciones. Pero como siempre, el tiempo dirá la verdad. Estaremos atentos a las próximas noticias y a las reacciones de Ozge, Khan y Demet para ver cómo evoluciona este culebrón turco. Porque aquí en el canal, no nos perdemos ni un solo detalle. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este análisis exhaustivo.
Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del drama turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Los quiero. Adiós.